Estimados hijos, en el tema de hoy vamos a ver el tema de Fátima. Vamos a leer y comentar las apariciones de Fátima. Es muy importante este tema de Fátima. Es una de las apariciones más importantes en cuanto al influjo en la historia de la Iglesia. Muy importante en los últimos tiempos. El valor que le han dado también los papas a lo largo de la historia, ¿verdad? Todos los papas. Y es de suma importancia entender la razón. Nosotros tenemos que tener un poquitito una visión de la historia, una filosofía de la historia, para poder tener también una teología de la historia. Es lo que le va a dar el sentido a la historia de la salvación. En realidad hay una sola historia, la historia de la salvación. Todo lo demás son acontecimientos que suceden en torno a esto, a un designio de Dios y a la historia de los hombres que buscan el fin último, que es la vida eterna. La Santísima Virgen María se aparece en el año 1917. Vamos a hacer, como es un poquito extenso, dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte. Mañana vamos a continuar con la segunda parte de las apariciones. La Sor Lucía de Fátima, que no dudo que va a ser beatificada y canonizada, ella narra en las memorias, este es el librito que por lo general van a encontrar, pero se lo puede bajar de internet, poniendo Memorias de Lucía en PDF, y lo van a poder bajar. Es muy importante que lo lean. Es muy importante porque es muy claro, muy sencillo, muy profundo y le va a hacer mucho bien al alma. Es un respiro, un alivio para el alma. Siempre que la Virgen se aparece, en las apariciones obviamente reconocidas por la Iglesia, oficiales, no cualquier aparición de cualquiera que ve algo, sino las apariciones con reconocimiento oficial de la Iglesia, importantes, siempre dejan paz. Voy a leer aquí lo mismo de Sor Lucía, pero abreviado, de una forma muy sintética. Ella tiene unas apariciones previas en el año 1915 con otras amiguitas que no son Jacinta y Francisco. Es Teresa Matías, su hermana María Rosa y María Justina. Y ella, eran 4. Pero esto es providencial porque de esta manera quedan más objetivizadas después las apariciones, porque son otros chicos también que ven lo que ella ve. Lucía se va a quedar tranquila, porque si hubieran sido solamente Lucía, Jacinta y Francisco en todo momento, sí es importante porque son 3 y se ve también lo objetivo, pero aquí mucho más. Dice así ella, en esa primera aparición un poquito confusa, como que Dios va preparando el corazón de Lucía, ¿vale?, para cosas que van a venir muy importantes. Ella dice: subimos con nuestros rebaños casi hasta la cima del monte. A nuestros pies quedaban una extensa arboleda que se extiende en las llanuras del valle. Olivas, robles, pinos, encinas, etc. Al llegar el mediodía, comimos nuestra merienda y después invité a mis compañeras a que rezasen conmigo el rosario, a lo que ellas se unieron con gusto. Qué hermoso los niños rezando el Santo Rosario, esa costumbre hermosa que lamentablemente se está perdiendo, donde las familias cristianas tenían como vínculo esencial ese contacto, esa oración tan simple que los unía. Apenas habíamos comenzado cuando delante de nuestros ojos vimos como suspendido en el aire sobre la arboleda una figura como si fuera una estatua de nieve que los rayos del sol volvían como transparentes, como si fuera un ángel, ¿verdad?, con luz. Veían la luz, no alcanzaban a ver muy definido. Era para preparar la Lucía. ¿Qué es aquello?, preguntaron mis compañeras medio asustadas. No lo sé. Continuamos nuestro rezo, siempre con los ojos fijos en dicha figura, que en cuanto terminamos desapareció. Según mi costumbre, tomé la decisión de callar, pero mis compañeras, en cuanto llegaron a casa, contaron lo sucedido a sus familias,
Se divulgó la noticia y un día, cuando llegué a casa, me interrogó mi madre. Oye, dicen que viste por ahí no sé qué cosa. ¿Qué es lo que viste? No lo sé. Y como no sabía explicar, añadí, parecía una persona envuelta en una sábana. Así son los niños, ¿verdad? Y queriendo decir que no le pude ver las facciones, dije, no se lo conocían ojos ni manos. Mi madre terminó con un gesto de desprecio diciendo, tontería de niños. Pasado algún tiempo volvimos con nuestros rebaños a aquel mismo sitio y se repitió lo mismo y de igual manera. Mis compañeras contaron de nuevo lo acaecido. Y lo mismo sucedió pasado otros espacio de tiempo. Era la tercera vez que mi madre oía hablar fuera de casa de estas cosas, sin yo haber dicho palabra alguna. Me llamó entonces, ya poco contenta, y me preguntó, vamos a ver, ¿qué dice la gente que ves por ahí? No lo sé, madre mía, no sé lo que es. Varias personas comenzaron a burlarse de nosotras, y como yo desde mi primera comunión me quedaba abstraída por algún tiempo, recordando lo que había pasado, mis hermanas con algo de desprecio me preguntaban, ¿estás viendo a alguien envuelto en una sábana? Estos gestos y palabras de desprecio afectaban mucho a mi sensibilidad, pues yo solamente estaba habituada a muestras de cariño, pero esto no era nada. Lo que pasaba es que yo no sabía lo que el buen Dios tenía reservado para el futuro. Estas apariciones previas, que no fueron del todo claras, tenía esa finalidad entonces de preparar a Lucía. Pero observemos también un detalle, cómo el Señor prepara las almas con humillación. La humillación hace que una persona se ubique delante de Dios, que sea humilde, que reconozca lo que es, que se vea simple y humilde. Esto lo hizo también la Santísima Virgen con Santa Bernadette. Santa Bernardita de Lourdes, cuando se le aparece la Santísima Virgen en Lourdes, le dice que se lave en el río y detrás de ella, a unos 5 metros, 3 metros, 5, tenía el río Gave, y ella quiso girar para ir a lavarse la cara en el río Gave. Le decía, no, le dijo la Virgen, ahí, y le señaló el lugar, y ella no veía agua. Entonces empezó a escarbar en el suelo y la gente decía, mira, está escarbando como un perro. Empezó a escarbar y le dijo, come la hierba. Había unas hierbas ahí, se la hizo comer. Y ella, obediente, comió de esa hierba y parecía una escena de verdad muy fea. Entonces todos pensaron, está loca, se está enloqueciendo, está comiendo como los animales la hierba del campo. Y siguió escarbando hasta que llegó al lodo, con un poquito de agua apenas, y se puso en la cara y se ensució toda la cara con lodo y comiendo hierba. Fue una humillación muy grande para ella, pero la Virgen la preparó, cuidó su alma, cuidó su alma. Eso es lo más importante, el alma, no la fama, no el conocimiento, el reconocimiento delante de los hombres, sino la actitud interior. La belleza del alma pura, humilde, sencilla y simple es lo que facilita a un alma para ser un medio de transmisión de una cosa tan importante. Y es lo que lleva a las almas a la santidad y a la vida eterna. Bueno, aquí también la preparó la Virgen María a esta hijita. Con humillaciones siempre las tuvo, siempre a lo largo de su vida lo va a tener. Toda su infancia, su adolescencia la pasó con humillaciones muy fuertes, y esto es muy importante. Primera aparición del ángel, año 1916. Por este tiempo, Francisco y Jacinta pidieron y obtuvieron, como ya conté, permiso de sus padres para comenzar a guardar sus rebaños. Ahora empieza la historia con sus primitos, Jacinta y Francisco. Tuve la posibilidad de conocer al hermano de Jacinta y Francisco, don Joao, y de estar con él unas 3 veces, 4, cuando él estaba con vida en Fátima, y hemos podido conversar. Un hombre simple, sencillo.
Entonces acordamos pastorear nuestros rebaños en las propiedades de mis tíos y de mis padres para no juntarnos en la sierra con los otros pastores. Un bello día fuimos con nuestras ovejas a una propiedad de mis padres, situada al fondo del dicho monte, mirando al saliente. Esa propiedad se llama Causa Bella. Alrededor de media mañana comenzó a caer una lluvia fina, algo más que orvallo. Subimos la falda del monte seguidos por nuestras ovejas, buscando un resguardo que nos sirviese de abrigo. Fue entonces cuando por primera vez entramos en nuestra caverna bendita. Queda en medio de un olivar que pertenece a mi padrino Anastasio. Desde allí se ve la pequeña aldea donde nací, la casa de mis padres, los lugares de Casa Bella y Eira da Pedra. El olivar, perteneciente a varios dueños, continúa hasta confundirse con estos pequeños lugares. Allí pasamos el día, a pesar de que la lluvia había cesado y el sol había aparecido, hermoso y claro. Comimos nuestra merienda, rezamos nuestro Santo Rosario, observemos el detalle cómo rezaban. Y no recuerdo si no fue uno de aquellos rosarios que solíamos rezar cuando teníamos ganas de jugar, como ya dije, a vuestra excelencia, pasando las cuentas y diciendo solamente las palabras Padre Nuestro y Ave María, en las travesuras de los niños, ¿verdad? Que cuando tenían mucho deseo de jugar abreviaban el rosario. Terminado nuestro rosario comenzamos a jugar a las chinas. Hacía poco tiempo que jugábamos cuando un viento fuerte sacudió los árboles y nos hizo levantar la vista para ver lo que pasaba, pues el día estaba sereno. Vemos entonces que desde el olivar se dirige hacia nosotros la figura de la que ya hablé. Jacinta y Francisco aún no lo habían visto, ni yo les había hablado de ella. A medida que se aproximaba, íbamos divisando sus facciones. Un joven de unos 14 o 15 años, más blanco que la nieve. El sol lo hacía transparente, como si fuera de cristal, y una gran belleza. Los ángeles que Dios nos ha dado, los ángeles que ha creado para su culto y su gloria, y también para el servicio de los hombres y de todas las cosas creadas, para que gobernasen las cosas creadas. Qué maravilla estos seres espectaculares que veremos, si Dios quiere, en la vida eterna. Al llegar junto a nosotros, nos dijo: no temáis. Unos 14, 15 años. Soy el ángel de la paz. Rezad conmigo. Y arrodillándose en tierra, dobló la frente hasta el suelo y nos hizo repetir por 3 veces estas palabras: Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Después, levantándose, dijo: rezad así. Los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Sus palabras se grabaron de tal forma en nuestras mentes que jamás se nos olvidarán. Qué hermosas palabras. Los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Qué maravilla esto, saber que ellos siempre están atentos a la voz de tu súplica. Sus palabras se grabaron de tal forma en nuestras mentes que jamás se nos olvidarán. Y desde entonces pasábamos largos ratos así postrados, repitiendo muchas veces hasta caer cansados. Repetían hasta caer cansados. Esto era una gracia de Dios. Los invadía, les tomaba posesión del alma, los estaba enseñando. Es la madre que les está enseñando a los hijos a elevar su súplica con amor intenso, con sacrificio, con devoción hacia Dios. Entonces les recomendé que era preciso guardar silencio y esta vez, gracias a Dios, me hicieron caso. Más adelante comentará Lucía esta aparición
y va a decir lo siguiente: la atmósfera sobrenatural que nos envolvía era tan intensa que casi no nos dábamos cuenta de nuestra propia existencia. Por un largo espacio de tiempo, permaneciendo en la posición que nos habían dejado, repitiendo siempre la misma oración, la presencia de Dios se sentía tan intensa y tan íntima que ni entre nosotros mismos nos atrevíamos a hablar. El respeto de las cosas sagradas. Al día siguiente todavía sentíamos el alma envuelta en esta atmósfera que solamente iba desapareciendo, pero muy lentamente. En esta aparición nadie pensó en hablar ni en recomendar el secreto. Ella, por sí misma, se imponía el secreto. Era tan íntima que no era fácil pronunciar sobre ella la menor palabra. Nos hizo tal vez mayor impresión por ser la primera aparición así tan manifiesta. ¡Qué hermoso! Hermanos, esto no está hablando de que hay otra vida sobrenatural, que hay otra vida sobrenatural que nos espera y que esa vida se entrelaza con la vida nuestra aquí en este mundo, que a veces ignoramos, que a veces somos indiferentes. Voy a seguir el relato. Segunda aparición. Pasado bastante tiempo, en un día de verano, en que habíamos ido a pasar el tiempo de siesta a casa, jugábamos al lado de un pozo que tenía mi padre en la huerta, a la que llamábamos Arneiro. En el escrito sobre Jacinta también hablé ya a vuestra excelencia de este pozo. De repente vimos junto a nosotros la misma figura del ángel y nos dijo: estaban jugando. Ese pozo, yo estuve en la casa de Jacinta, Francisco, conozco el pozo, el lugar. ¿Qué hacéis? Interesante lo que les pregunta el ángel. ¿Qué hacen? Están jugando, son niños. Rezad, rezad mucho. Los santísimos corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Lucía, 9 años, Francisco, 7, Jacinta, 6. Y fíjense cómo es importante. ¿Qué hacéis? Están jugando, diría cualquier persona. Digo, son niños, sí, pero son elegidos. Están llamados para una misión. Esos niñitos, siendo pequeños, pueden cambiar el mundo. Fíjense qué importante la oración, la penitencia. A veces nosotros jugamos demasiado, nos distraemos en lugar de recrearnos. Recrearse no es distraerse, nos distraemos de Dios, nos distraemos de las cosas importantes. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? No tienen ustedes una idea de lo que es la eternidad. Ustedes no tienen una idea de lo que es un minuto de tiempo en la tierra. ¿Cuánto pagaría un alma del purgatorio? ¿Cuánto daría por bajar y vivir un minuto más en la tierra para hacer un acto de amor más? ¿Cuánto daría un santo del cielo en su gloria, que ya no desea nada? Pero si pudiera venir a la tierra, ¿cómo viviría él? Se sumiría en amor a Dios, se metería con todo el corazón en las cosas de Dios. ¿Qué hacéis? No tienen idea. Ofrezcan constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios. Y entonces los niños preguntaron: ¿cómo nos hemos de sacrificar? Le pregunté: en todo lo que podáis, ofreced a Dios un sacrificio como acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido. Reparar los pecados, reparar los pecados. No pedir cosas para sí siempre, sino reparar. Acuérdense que nosotros, la oración puede ser de adoración, de reparación, de acción de gracias y de petición. Pero cuando se piden cosas, hay que saber pedir. Pedir primero la vida eterna, pedir la conversión de los pecadores, pedir la gloria de Dios, pedir que sepamos vivir como Dios nos pide, cumplir su palabra, etc. En todo lo que podáis, sacrificaos, ofreced a Dios un sacrificio como acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido,
y como súplica por la conversión de los pecadores. Atraed así sobre vuestra patria la paz. Yo soy el ángel de la guarda, el ángel de Portugal. Sobre todo aceptad y soportad con sumisión el sufrimiento que el Señor les mande. Ahora que estamos con el coronavirus, aceptad, soportad con sumisión el sufrimiento que el Señor os envíe. Pero lo más importante es orar, orad para reparar los corazones de Jesús y María. Dios está ofendido. Toma conciencia para qué vives. Juan Diego, cuando se le apareció la Virgen de Guadalupe, tenía a su tío enfermo, necesitaba un médico. Él creía que lo más importante era eso, y sí, hoy subjetivamente era así. No había cosa más importante que salvar la vida de su tío. Pero cuando quiso esquivar el monte para no ver a la Santísima Virgen porque lo iba a detener y no iba a poder a buscar un médico, la Virgen le salió al encuentro por el otro lado y le dijo: Juan Dieguito, no te preocupes, es poca cosa lo que te preocupa. Tú ve y cumple el mandato que yo te he pedido. Ve al obispo a dar el recado que yo te he pedido. De tu tío me ocupo yo, no te preocupes. Es poco lo que te preocupa, es poco. De eso se ocupa el Señor, de tu salud, de tu vida. Tú ocúpate de Él se ocupará de ti. Esto es muy importante, porque no podemos ocuparnos nosotros de la enfermedad de los cuerpos, de tal manera que se vuelva una psicosis y de tal manera que todos los hombres de la tierra estén pendientes de la salud. Eso no es así. Hay gente que dice, lo más importante es tener salud, lo más importante es estar bien de salud. No es eso lo más importante, por favor. No es lo más importante. Pobres desdichados enfermos entonces. Los enfermos no son desdichados. No han perdido lo más importante los enfermos. Si yo digo así, los mato a todos los enfermos de angustia. Lo más importante es que tengamos salud. ¿Y los enfermos? Ellos ellos tienen lo más importante en la mano, que es ofrecer con sumisión todo lo que el Señor les mande por la conversión de los pecadores, en reparación por las ofensas de los corazones de Jesús y María, y reparar porque el Padre está muy ofendido. Va a comentar Lucía esta aparición diciendo más adelante, estas palabras del ángel, sobre todo, aceptad y soportad con sumisión el sufrimiento que el Señor les envíe, se grabaron en nuestra alma con una luz que nos hacía comprender quién era Dios. Ojalá pidamos esa luz. ¿Quién era Dios? ¿Cómo nos amaba? ¿Cómo nos quería? Y quería ser amado. ¿Cómo nos amaba y quería ser amado? El valor del sacrificio y cómo éste le era muy agradable. Cómo por atención a él convertía a los pecadores. Por eso desde ese momento comenzamos a ofrecer al Señor todo lo que nos mortificaba, pero sin pararnos a buscar otras mortificaciones o penitencias, excepto la de pasarnos horas seguidas postrados en tierra repitiendo la oración del ángel que nos había enseñado. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Horas, y no paraban. ¿Por qué? Porque habían recibido ese conocimiento interno que ojalá Dios nos conceda todo, y si no, buscar y pedirlo, o imaginarlo al menos. ¿Qué cosa? Esa luz que se grabó en el alma de ellos como una luz que nos hacía comprender quién era Dios, cómo nos amaba, quién era Dios, el sentido de Dios, cómo nos amaba y cómo quería ser Él amado. Dios mío, esto es muy importante, esto convierte a cualquiera. Solo hay que creer en este amor, solo hay que creer en este Dios y pedir esa gracia. Vamos a la tercera aparición del ángel. Pasó bastante tiempo y fuimos a pastorear nuestros rebaños a una propiedad de mis padres. Después que llegamos de rodillas con los rostros en tierra, comenzamos a repetir la oración del ángel. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, etc. No sé cuántas veces habíamos repetido esta oración.
cuando vimos que sobre nosotros brillaba una luz desconocida. Una luz desconocida. La luz de que viene del cielo es totalmente distinta a la luz de la tierra. Es una luz especial. En tu luz veremos nuestra luz. En tu luz. Es una luz especial. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas. Nos levantamos para ver lo que pasaba y abrimos y vimos al ángel que tenía en la mano izquierda un cáliz. Escuchen esto, es muy importante. En la mano izquierda un cáliz, sobre la cual había suspendida una hostia, de la que caían unas gotas de sangre dentro del cáliz. El cáliz significa el sacrificio. El cáliz derramado en la Sagrada Escritura significa la muerte, el martirio, el sacrificio, la inmolación completa por Dios a causa del Señor. ¿Podéis beber el cáliz que yo beberé?, le dijo Jesús a Juan y Santiago cuando le pidieron sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda por la intercesión de su mamá. Sí podemos beber, sí lo podemos, y podemos morir como tú vayas a morir, podemos sufrir como tú sufrirás. Un cáliz suspendido en la mano izquierda. El ángel dejó suspendido en el aire el cáliz. Para un ángel no hay nada imposible, ¿verdad? Se arrodilló junto a nosotros. Miren ustedes la condescendencia, cómo se abaja el ángel a arrodillarse con los niñitos. Eso es el amor. Se arrodilló junto a nosotros y nos hizo repetir 3 veces. Y aquí viene una oración maravillosa, que por gracia de Dios nosotros en familia, los religiosos y religiosas contemplativos, cada vez que suena la campanita para algo, para las clases, para la comida, para el rezo, para el trabajo, para la oración, para el recreo, nos postramos inmediatamente diciendo estas palabras. Esta oración es maravillosa, escúchenla bien detenidamente. Él se postra, se arrodilla junto con los pastorcitos. Santísima Trinidad, se parte de lo más alto, de lo más sagrado, desde la Trinidad Santísima. Por eso las apariciones de Fátima son trinitarias. Son cristocéntricas, pero son trinitarias. Son marianocéntricas, también por ser cristocéntricos, porque no se opone. El marianocentrismo no se opone al cristocentrismo, sino que María siempre nos lleva a ser más cristocéntricos y Cristo nos lleva a la Trinidad. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, adoración a la Eucaristía, con tanto amor y tanta reverencia. Fíjense, se postran, no le faltan al respeto a la Eucaristía. El ángel les enseña esto sagrado, santísimo. En el cielo lo tenemos como lo más santo en la tierra, y ustedes deben tenerlo como lo más santo en la tierra. Miren, y lo dejó suspendida, el cáliz y la hostia en el aire. Os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad. Así está Jesús presente. Cuerpo, sangre, el alma de Cristo presente en la Eucaristía y la divinidad, lo que tiene como Dios. Como hombre, cuerpo, sangre y alma, y lo que tiene como Dios, la divinidad. Repito, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra. Maravilla, a mí me produce como una nostalgia, una cosa hermosa pensar cómo está Dios presente en todo el mundo, en tantas lucecitas, esas lucecitas rojas o velas de aceite o velas de cera que están indicando que está vivo Jesús dentro del sagrario. Es como que duerme, por decir así, pero vela. Duerme, pero vela constantemente por nosotros. Los que nos dormimos sin velar somos nosotros, que a veces descuidamos esa presencia y ni siquiera la tenemos presente. Repito, de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación. Te ofrecemos esto en reparación, reparar, penitencia, por favor, porque esto sí es delicado. La humanidad corre peligro. Este es el virus número 1.
el COVID-1. Esto es más importante que el COVID-19, el COVID-1, que es el pecado mortal, que es la separación de Dios, que es el olvido de Dios. Entonces, si esto es el más importante, este COVID-1 es tan importante, ¿por qué no nos lavamos las manos? Es decir, ¿por qué no nos confesamos con frecuencia? ¿Por qué no no nos movemos para decir, urgente, lávense, pónganse un tapaboca? Es decir, cúbranse de la inmundicia del mundo, cúbranse de la televisión, cúbranse de internet, del teléfono, de la pornografía, de la ideología que está en el mundo, ¿por qué no nos tapamos la boca? Para que no nos entre esa inmundicia al corazón. En reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencia con que él mismo es ofendido. Es decir, está pidiendo que reparemos la Eucaristía por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido, Jesucristo. Ultrajes, indiferencias, sacrilegios, por los robos, profanaciones a la Eucaristía, por la forma de comulgar, por la forma de tratarlo, la forma de recibirlo, la forma que lo tratamos a veces los sacerdotes, como si fuera una cosa. Cuando en China toman el té con una reverencia impresionante y toman la tacita con una ceremonia muy especial, la sirven con una ceremonia especial, hacen reverencia y cuando van a lavar la tacita la lavan de una manera especial, la colocan también, es todo un rito, el rito del té se llama. En cambio, ¿cuántas veces nosotros como sacerdotes purificamos las cosas más santas que tenemos en la tierra como si fuera una taza de té cualquiera? En cuando los chinos lo hacen como si fuera el Santísimo Sacramento. Fíjense cómo se cambian los roles, ¿vale? Entonces, repito, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los agrarios de la tierra en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su santísimo corazón, los méritos del corazón de Cristo, horno ardiente de caridad. Y más todavía, y por los méritos infinitos de su santísimo corazón y del inmaculado corazón de María. Por los méritos de ellos dos. Os pido la conversión de los pobres pecadores. Le pedimos a la Trinidad que por los méritos del corazón de Cristo y de María. ¿Qué quiere decir esto? María entonces colaboró en la obra redentora, porque son sus méritos y los de Cristo. Ella en dependencia de Cristo. Yo acabo de sacar un libro sobre la corredención que me gustaría que lo leyeran aquellos que tienen un poquito más de conocimiento, que lo leyeran despacito. Están los argumentos de la corredención mariana, que no hay que plantearse eso. Ni siquiera habría que proclamarlo como dogma, sabiendo que es una verdad básica en los padres de la Iglesia, en la tradición, sale en la Escritura, ahí lo explico. Pero sí también es conveniente proclamar un dogma. ¿Por qué es conveniente? Porque hay mucha gente que no cree. Pero si realmente creyera esto, no necesitaríamos proclamar un dogma, porque no hay dogma de que Dios existe, y es lo más importante y básico. Los dogmas no son porque los dogmas se dicen cuando hay dudas en el pueblo, cuando hay distintas opiniones se tiene que emitir un dogma, pero no cuando la verdad se impone por sí misma. Con muchas cosas no hay dogma para cada cosa, hay dogma solo para aquello que se está en duda. Entonces la Iglesia, a través de la asistencia del Espíritu Santo, ora, pide consejo, estudia y proclama un dogma, del cual a partir de ese momento no podemos dudar. Pero fíjense, por los méritos del corazón de Cristo y del corazón inmaculado de María, que al final triunfará. Esto es maravilloso, esto quiero que lo graben bien. Después se levanta el ángel, toma en sus manos el cáliz y la hostia. Me da la sagrada hostia a mí, y la sangre del cáliz se la da a Jacinta y Francisco. ¿Por qué? Porque Lucía iba a estar mucho tiempo, ya van a ver cómo le dice la Virgen María, sobre la tierra para ser su mensajera. Y Jacinta y Francisco iban a dar la vida
en 1 año y medio y 2. Y van a morir de una manera muy dolorosa. Ya van a ver un poquito. El cáliz representa esa muerte como un corderito manso, como Cristo en la cruz, por la salvación del mundo. Ellos están felices. No se vayan a creer que pobrecitos recibieron la dicha. Así hay que mirar las cosas. Cambiar nuestra visión mundana por una visión verdaderamente cristiana. Dar la vida por los demás. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y aquí estos niñitos dan la vida por todos los amigos, por todas las ovejitas que están perdidas. Cristo viene a buscar 2 corderitos mansos, víctimas, para volver a ofrecer en sacrificio. Y también a Lucía, aunque quede muchos años, será una víctima de otra manera, ¿no? Entonces le da el cáliz a Jacinta y Francisco y le da la hostia a Lucía. Y dice: tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. 3 ovejitas que reparen nuestra ingratitud, lo de los adultos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Consolad a vuestro Dios. No ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido, dijo la Virgen María, lamentándose, casi llorando. Se los va a decir después a los pastorcitos. Y postrándose de nuevo en tierra el ángel, repitió con nosotros otras 3 veces la misma oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les suplico que la aprendan y que la hagan a la mañana cuando se levantan temprano, postrándose en tierra con la cabeza contra el piso, de rodillas pero postrado, tocando la frente en el suelo como hacían los pastorcitos. Santísima Trinidad, rezar eso 3 veces seguidas, y a la noche cuando se van a acostar, o por ahí en algún otro momento también. Lucía comentó después: la tercera aparición me parece debió ser en octubre o a finales de septiembre, porque ya no nos íbamos a pasar las horas de la siesta en casa. Y comenta también: transportados por la fuerza de lo sobrenatural que nos envolvía, imitábamos al ángel en todo, es decir, postrándonos como él y repitiendo las oraciones que él decía. La fuerza de la presencia de Dios era tan intensa que nos absorbía y anonadaba casi del todo. Parecía privarnos hasta del uso de los sentidos corporales por un gran espacio de tiempo. En aquellos días hacíamos las acciones materiales como transportadas por ese mismo ser sobrenatural que a eso nos impulsaba. La paz y la felicidad que sentíamos era inmensa, pero solo interior, completamente concentrada el alma en Dios. Esto es lo que Dios quiere de ti, completamente concentrada, y olvídate de las cosas de la tierra un poco. El abatimiento físico que nos postraba también era muy grande. Y continúa: no sé por qué las apariciones de Nuestra Señora producían en nosotros efectos muy diferentes. La misma alegría interior, la misma paz y felicidad, pero en vez de este abatimiento físico, una cierta agilidad expansiva. La Virgen le daba esa agilidad expansiva, lo que vamos a tener de alguna manera, aunque más plenamente y perfectamente con el cuerpo glorificado. No vamos a sentir el peso del cuerpo, ¿verdad? Pero acá hay algo así, parecido. Y algo parecido pasó con Santa Bernardita, cuando vio a la Virgen y fue a buscar leña. Cruzó el Gave, no se mojó, o sea, hacía mucho frío, tenía miedo que se enfermara, y lo pasó rapidísimo y dijo: no está frío, lo sintió tibio al agua. Y pudo llevar su carga de leña en sus hombros todo el tiempo corriendo, sin haberse agitado porque tenía asma. Y la Virgen le concedió hacer todo eso con una agilidad impresionante. Eso está en la vida de Santa Bernardita. Aquí pasa algo también. Dice, la presencia de la Virgen, las apariciones nos dejaba esa agilidad expansiva. En vez de este anonadamiento en la divina presencia, el ángel les hacía sentirse anonadados, empequeñecidos en la presencia de Dios, que es otra cosa hermosa, maravillosa. Sin embargo, la Virgen le producía lo otro también, una exultar de alegría.
En vez de esa dificultad en hablar, un cierto entusiasmo comunicativo. El ser humano es sociable, la comunicación es algo bueno, la inclinación a la comunicación. No necesariamente hablando, pero sí al darse hacia los demás. Pero a pesar de estos sentimientos sentía la inspiración de callar, sobre todo algunas cosas. No es bueno comunicar los secretos del Rey, dice la Sagrada Escritura. Tenemos que aprender a tener pudor en el alma. Fíjese cómo la Virgen María mueve a los pastorcitos a guardar en su corazón las cosas. Distinto a como cuando aparece gente diciendo, yo vi a la Virgen, yo veo no sé qué, y el Señor me dio el don de saber el corazón de las personas, de profecía, a mí me dio el don de lengua, a mí me dio no. Esos que salen publicando, eso no es de Dios, no es verdad. El que tiene algo dado por Dios, lo primero que hace Dios es cuidar la humildad de la persona. No te va a destruir, mijito, no te va a mover a publicar todas esas cosas porque te hacen daño a ti y le hacen daño a los demás. Eso no proviene de Dios. O es tu psicología o es el maligno, pero no proviene de Dios. O es tu mentira. Esperemos que no. Cuando Dios actúa, mueve al silencio, a la reserva, al pudor, y solo te hace hablar al director espiritual, al confesor. Pero te guarda, te hace guardar esos secretos, te hace pasar desapercibido, cuida el alma de los hijos, más bien los humilla delante de los demás. Entonces, tengan cuidado con aquellos que salen proclamando, diciendo tú tienes esto, tú tienes el demonio de esto, tú tienes aquí, tienes tal cosa. Cuidado con los falsos profetas, cuidado, cuidado. Es seria la vida de las personas, es seria la salvación eterna. Hay que tener cuidado, tomar las cosas seriamente porque se juega la eternidad. Y la eternidad no es un problema que se pueda solucionar, es una definición del cual no se puede volver atrás. Comentó también Lucía, no sé por qué, perdón, eso ya lo leímos, voy a obviar algunos comentarios porque no me va a dar el tiempo. Vamos ahora a la primera aparición de la Santísima Virgen. Esperemos que con el tema del ángel ya nos haya ayudado estas descripciones, ¿verdad? Transparente, lleno de luz, blanco. ¿Por qué? Porque ellos son puro espíritu. Es la manera de mostrarles a los niños que ellos no son como nosotros que tienen cuerpo. Claro que tienen que hacerse visibles para que los chicos, los niños, con los ojos que tenemos ahora en este mundo, se pueda percibir algo, tienen que tener algo de materialidad. Ellos toman del éter una figura y se muestran analógicamente a lo que ellos serían. Y esa figura analógica lo hace con un joven de 15, 14, 15 años que manifiesta la pureza. La pureza, por otra parte, la hermosura de un ángel, y por otra, la belleza, la luminosidad que tiene, la gracia de Dios que tiene, la santidad que posee y que no tiene cuerpo y que baja y sube. Si con alas también lo han visto, pero las alas significa que no son de este mundo, que vienen de otro lugar, que se transportan. Entonces, la primera aparición, 13 de mayo de 1917. Estando jugando con Jacinta y Francisco encima de la pendiente de Cova de Iría, haciendo una pared alrededor de una mata, vimos de repente como un relámpago. Es mejor irnos ahora para casa, dije a mis primos. Hay relámpagos. ¿Puede venir tormenta? Pues sí. Y comenzamos a descender la ladera, llevando las ovejas en dirección al camino. Al llegar poco más o menos a la mitad de la ladera, muy cerca de una encina grande que allí había, vimos otro relámpago. Y dando algunos pasos más adelante vimos sobre una carrasca una señora, aquí la tienen, la Virgen de Fátima, vestida toda de blanco. Aquí le pusimos una túnica celestita también, ahí está toda de blanco, para protegerla. Más brillante que el sol, irradiando una luz más clara, más radiante que el sol. No tenían cómo explicar, es una luz fuera de lo natural. Porque si es más radiante que el sol, observen este detalle. Al sol yo no lo puedo mirar, era mediodía,
Yo no lo puedo mirar porque no puedo, me hace mal a la vista. Y si ella era más brillante que el sol y sin embargo le miraban, es porque la luz esa no es la de este mundo. Más brillante que el sol, irradiando una luz más clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua cristalina. ¡Qué maravilla habrá sido eso, Dios mío! Atravesado por los rayos del sol más ardiente, nos detuvimos sorprendidos por la aparición. Estábamos tan cerca que nos quedábamos dentro de esa luz. La luz los envolvía, los acogía, una luz que se esparcía de ella y los envolvía. Quedábamos dentro de esa luz que le cercaba a ella y que ella irradiaba, tal vez a 1,5 metros de distancia, más o menos. Esa luz la hemos visto en la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? La columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel. Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Ustedes también tienen que ser luz. Y aquí la Virgen, que es luz también, y la luminaria más grande después del sol, la luna, ella que ilumina también ilumina a los niños y les transmite esa luz. Entonces Nuestra Señora nos dijo, atención porque aquí habla la Madre de Dios, la mamá de Dios. A ver si tomamos conciencia. Madre de este ser que no ha sido creado por nadie, que existe desde siempre, infinito, eterno, felicísimo en sí mismo, Santísima Trinidad. Madre de una de esas 3 personas, la del Hijo, la segunda persona, mamá de la segunda, y emparentada por tanto como consecuencia con el Padre y el Espíritu Santo, porque es el mismísimo Dios en 3 personas. Al emparentarse por vía consanguínea de primer grado con una de las personas, queda vinculada, no por sangre material, pero sí el lazo sanguíneo, queda vinculada con el Padre y el Espíritu Santo. Por eso María tiene una relación muy especial con la Trinidad Santísima. Es la criatura que más está íntimamente relacionada con ellas, donde nos representa todo y toda la creación entera, la mamá de Dios. Y ahí estaba delante, en una carrasca llena de una luz especial, sencillísima, de unos 15 años, sencillísima, purísima, la edad que recibió el anuncio del ángel. El anuncio del ángel, 15 años, donde una niña ya no es niña. Hoy día sí son niñas hasta la muerte, porque hay una inmadurez impresionante. Pero a los 15 años, ella decide la encarnación, ella decide la redención. Está pidiendo una colaboración, Dios. La colaboradora y socia de la redención de los hombres, por favor, la corredentora, ella. Ella dijo, no tengan miedo. Jesús dijo muchas veces, no temáis, cuando se aparecía a los apóstoles en el cenáculo, no temáis, no temáis. Al coronavirus, no temáis. Se muere mi tío, Juan Diego dice, se muere mi tío, le dijo a la Virgen, no temas, es poco lo que te preocupa, no te preocupes. Hay persecuciones cristianas, hay destrozo de personas, gente que muere desnutrida, gente que no tiene techo ni casi se está muriendo, gente que se está muriendo en las calles y nadie se preocupa, nadie se preocupa. Es el virus de la indiferencia también, el COVID-2, el virus de la indiferencia hacia nuestros hermanos. No tengáis miedo, no os voy a hacer daño. ¿De dónde es usted?, le pregunté. ¿De dónde viene? ¿De dónde es? Soy del cielo. ¡Wow! Ahí soy del cielo. Sí existe el cielo, querido hijo, existe el cielo. Soy de allí, soy de allí. Ahí vas a estar. Ahí vas a estar. Si te confías a Dios, si te conviertes de corazón, si te acercas, ahí vas a estar. Soy del cielo.
¿Y qué es lo que usted quiere? Vengo a pediros que vengáis aquí 6 meses seguidos, el día 13 a esta misma hora. Después os diré quién soy y lo que quiero. Después volveré aquí aún una 7ª vez. ¿Y yo iré al cielo? Fíjense cómo les quedó la idea, soy del cielo. ¿Y yo iré al cielo? Le preguntó Lucía. Sí, irás. ¡Ay, Dios mío! Todo lo que hacemos acá en la tierra, todo lo que podamos hacer, con los pecados incluidos, con nuestra miseria, con todo, es para estar allí. Y aquí en una palabrita la Virgen, como ella dispone del cielo, ella dispone del cielo. Cuidado, es Portacelli. Ella dispone del cielo, es corredentora también. Es corredentora. Sí, vas. Y Jacinta también. Qué promesa más grande, Dios mío. Esto se asimila a lo que Jesús le dijo al buen ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le aseguró Cristo que estaría. Y aquí le asegura la Virgen María. ¿Y Francisco? ¿Y Francisco? También. Pero tiene que rezar muchos rosarios. Fíjense ustedes la inocencia de este niño. Rezaban el rosario diario, sí, todas las travesuras de un niño. Pero si no reza muchos rosarios no va a ir al cielo. Porque le está faltando. Para ir al cielo le está faltando. No para ir al purgatorio, para ir al cielo. Le está faltando. Yo cuando estuve con Joao, el hermano de Jacinto y Francisco, él me contaba que cuando beatificaron a los pastorcillos, cuando los beatificaron sin el proceso de beatificación, dice que lo citaron a él, estuvo ahí entre todos la gente, los obispos, cardenales, gente importante, decía él que, y yo estaba ahí, me dieron un micrófono y yo no sabía hablar, y me dijeron, diga algo usted que de sus hermanitos, y él sacó el rosario, dice, yo saqué el rosario de mi bolsa, y dije, si la Virgen María le pidió a mi hermanito, Francisco, que tenía que rezar muchos rosarios para ir al cielo, yo lo único que hago es rezar permanentemente el rosario. ¿Cuánto más nosotros necesitamos rezarlo? Eso es lo que él contestó, ¿verdad? También irá, pero tiene que rezar muchos rosarios. Entonces me acordé de preguntar por 2 muchachas que habían muerto hacía poco. Eran amigas mías e iban a mi casa a aprender a tejer con mi hermana mayor. Eran amigas de ella. Ellas rezaban el rosario también. Eran gente católica. María de las Nieves ya está en el cielo. Miren lo que le pregunta. Ahora, lo que preguntan los niños es porque ella mueve en el corazón para que pregunte. Porque esto es para nosotros. Esto es para que lo conozcamos nosotros. Así que Dios mueve el corazón de esos niños a preguntar lo que Dios quiere. ¿María de las Nieves ya está en el cielo? Sí, está. Me parece que debía tener unos 16 años. Bendita mujer. ¿Y Amelia? Estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Me parece que debía tener de 18 a 20 años. Aparece el purgatorio. Existe, mijito, existe. Y va a estar hasta el fin del mundo. Entonces yo, cuando leía esto y yo era pequeño, y ya había entrado al seminario menor, siempre decía que va a estar hasta el fin del mundo. Bueno, es lo que va a pasar si nadie reza por ella, porque siempre es condicional estas cosas, no es porque podemos rezar por las almas del purgatorio. Entonces yo decía, cuando yo sea sacerdote, voy a rezar 30 misas seguidas, las misas gregorianas que tienen una indulgencia, del cual al terminar las 30 misas seguidas se concede la liberación de un alma del purgatorio. Entonces yo digo, voy a rezar por ella para que no esté hasta el fin del mundo. Siempre me quedó grabado eso.
Y efectivamente cuando me ordené de sacerdote, hice esas 30 misas. Creo que lo hice 2 veces, por las dudas. Y entonces dije con todo mi corazón, Madre, te hemos entregado aquí una almita anticipadamente al cielo. ¿Cómo debe estar de contenta esta mujer, verdad? Amelia, y sé que está rezando por mí. Ahora, después la Virgen le dice, ¿queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviaros? En actos de desagravio por los pecados con que es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. 2 cosas. Quieren aceptar todo lo que les vaya a mandar. Sí, el coronavirus hay que aceptarlo. Y todas las demás cosas hay que aceptarlo con amor. Por 2 cosas. En reparación por las ofensas. Lo primero, al Señor y al corazón inmaculado. Al corazón de Jesús y al corazón de la Virgen. Reparación. Y por la conversión de los pecadores. Sí queremos. Qué lindo, los niños son muy espontáneos, muy veraces, son muy buenos los niños, sí queremos. Son pastorcitos, Dios le gustaba mucho toda la imagen pastoril. Entonces la Virgen le dice, tendréis pues mucho que sufrir, pero la gracia de Dios será vuestra fortaleza, no tengan miedo. Díganselo a los adultos, no, eso lo digo yo. Ellos no tienen miedo, creen bien lo que le dicen, lo creen todo. Fue al pronunciar esta última palabra, la gracia de Dios, etc., cuando abrió por primera vez las manos, comunicándonos una luz tan intensa, como un reflejo que de ella se irradiaba, que nos penetraba en el pecho y en lo más íntimo del alma, haciéndonos ver a nosotros mismos en Dios. ¡Wow! Ella les hacía ver en Dios como un espejo. A ver, ellos se veían en Dios. No veían a Dios cara a cara porque no puede vivir uno, pero algo misterioso, maravilloso, magnífico. Nos penetraba en el pecho y en lo más íntimo del alma, haciéndonos ver a nosotros mismos en Dios, que era esa luz. Dios era esa luz, más claramente que nos vemos en el mejor de los espejos. Entonces, por un impulso íntimo también comunicado por la Virgen en mi corazón, caímos de rodillas y repetíamos íntimamente, oh Santísima Trinidad, os adoro, Dios mío, yo os amo en el Santísimo Sacramento. Pasados los primeros momentos, Nuestra Señora añadió, así que cayeron en oración, en adoración, miren ustedes. La Virgen añadió, rezad el rosario todos los días, para alcanzar la paz para el mundo y el fin de la guerra. Luego, enseguida comenzó a elevarse suavemente. Fíjese que la paz y el fin de la guerra viene después de todo lo otro. No es lo primero. Lo primero es reparar y la conversión de los pecadores que se van al infierno. Y luego también la paz en el mundo. Si se convierten, va a haber paz. Rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz. Si no, no va a haber paz. La paz del mundo, Primera Guerra Mundial, y el fin de la guerra. Enseguida comenzó a elevarse suavemente, subiendo en dirección al naciente, donde nace el sol que nace de lo alto, Cristo, hasta desaparecer en la inmensidad de la lejanía, al cielo. La luz que la rodeaba iba como abriendo camino en la bóveda de los astros, motivo por el cual alguna vez dijimos que habíamos visto abrirse el cielo. ¡Qué maravilla! Me parece que ya expuse en lo escrito sobre Jacinta o en otra carta que el miedo que sentíamos no fue propiamente de Nuestra Señora, sino de la tormenta que supimos iba a venir y de la cual queríamos huir. Las apariciones de Nuestra Señora no infunden miedo o temor, pero sí sorpresa, ¡wow! Eso es lo que vamos a tener en el cielo constantemente, sorpresa. Cuando preguntaban si habíamos sentido miedo y decía que sí, me refería al miedo que habíamos tenido de los relámpagos y del trueno que suponíamos que vendría próximo. Y de eso fue de lo que queríamos huir, pues estábamos habituados a ver relámpagos solo cuando tronaba. Los relámpagos tampoco eran propiamente relámpagos,
sino el reflejo de una luz que se aproximaba. Por ver esta luz es por lo que decíamos a veces que veíamos venir a Nuestra Señora. Veían la luz y decían, ya viene. Pero a Nuestra Señora, propiamente, solo la distinguíamos en esa luz cuando estaba ya sobre la encina. El no sabernos explicar o el querer evitar preguntas fue lo que dio lugar a que algunas veces decíamos que la veíamos venir, otras que no. Cuando decíamos que sí, que la veíamos venir, nos referíamos a que veíamos aproximarse esa luz que al final era ella, y cuando decíamos que no la veíamos venir, nos referíamos a que Nuestra Señora solo la veíamos propiamente cuando ya estaba sobre la encina. Una aclaración que hace ella. Sigue comentando Lucía, la aparición de Nuestra Señora vino a concentrarnos una vez más en lo sobrenatural, a concentrarnos en lo sobrenatural, pero de una manera más suave. En lugar de aquel aniquilamiento en la presencia divina que nos postraba, incluso físicamente, nos quedó una gran paz y alegría expansiva que no nos impedía hablar a continuación de cuanto había pasado. Mientras tanto, con respecto al reflejo que nos había comunicado Nuestra Señora con las manos y de todo lo que con él se relacionaba, sentíamos un no sé qué en el interior que nos movía a callarnos. Inmediatamente contamos a Francisco todo cuanto Nuestra Señora había dicho. Y él, feliz, manifestando lo alegre que se sentía por la promesa de ir al cielo, cruzando las manos sobre el pecho, decía, querida Señora mía, rezaré todos los rosarios que tú quieras. Claro, estaba extasiado, enamoradísimo, deseoso de ir al cielo. Imagínense, se olvida de la tierra uno. Y desde entonces tomó la costumbre de separarse de nosotros como paseando, y si alguna vez le llamaba y le preguntaba sobre lo que estaba haciendo, levantaba el brazo y me mostraba el rosario. Si le decía que viniese a jugar, que después rezaríamos todos juntos, respondía, después rezó también otro. ¿No recuerdas que Nuestra Señora dijo que tenía que rezar muchos rosarios? Cierto día me dijo, gocé mucho al ver al ángel, pero más aún me gustó Nuestra Señora. Con lo que más gocé fue ver a nuestro Señor en aquella luz que Nuestra Señora nos introdujo en el pecho cuando se vieron delante de Dios. Gozo tanto de Dios, gozo tanto, pero Él está tan disgustado a causa de tantos pecados. Nunca debemos cometer ningún pecado. Y a veces decía, Nuestra Señora nos dijo que tendríamos que sufrir mucho. No me importa, sufro todo lo que ella quiera. Lo que yo quiero es ir al cielo. Voy a dejar aquí la primera parte. Vamos a seguir con las otras apariciones mañana. Así que hasta mañana nos vemos. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.